Sobre esta respuesta de la Cancillería vamos a conversar, como hemos anunciado, con el ex vicecanciller Eduardo Ponce, a quien saludamos y les damos las buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Bien. Dígame, hemos puesto ya en contexto lo que dijo el presidente y lo que la Cancillería dice que dijo el presidente. ¿Le parece a usted que efectivamente la Cancillería recoge y pone en el contexto adecuado lo declarado por el presidente? Francamente no estoy seguro. Tengo la impresión de que no ha habido, una consulta precisa y que, como usted bien ha señalado, es una interpretación diplomática. Y yo no sé, reitero, si será una traducción fiel o adecuada o autorizada, mejor dicho, de lo que han sido las desatinadas expresiones del presidente Castillo en la entrevista que ha tenido con Fernando del Rincón. Sí, bueno, puede parecer una pregunta retórica, pero díganos por qué son a su juicio o fueron a su juicio desatinadas las declaraciones del presidente Castillo. Desatinadas o muy desatinadas. O muy desatinadas, sí. ¿No? En realidad porque eran totalmente innecesarias, recurrían a un antecedente tremendo, ¿no? Porque cuando él se expresó en Bolivia sobre la salida al mar para ese país, lo hizo en el contexto de su participación en un frente, o en un panel, mejor dicho, con gente muy poco reputada, por decirlo muy suavemente. Si yo no recuerdo mal, uno de los integrantes de ese panel era un refugiado senderista en Bolivia, y fue en ese contexto en que tuvo su primera expresión, que ahora ha tenido una reiteración ya como presidente de la República y sin ninguna necesidad de hacerlo. Entonces ahí hay un continuo que refleja un pensamiento muy curioso, ¿no? Y muy negativo para la integridad territorial del país y para la continuidad de sus posiciones diplomáticas respecto de Bolivia. Sí. En un tema que es tan absolutamente delicado, ¿no? Sí, daría la impresión de que dijo lo que dijo en este evento en Bolivia en un afán de congraciarse con el auditorio frente al que estaba, porque lógicamente decir eso en Bolivia tiene una reacción distinta que decirlo aquí en el Perú. Pero aparte de eso, cuando el periodista se lo recuerda, lejos de tomar distancia, digamos, al principio dice esto lo dije cuando no era ni siquiera candidato, pero luego parece que se va animando y deja abierta la puerta como si fuese una cuestión que dependiese solamente de preguntarle a la ciudadanía, el pueblo por supuesto es la expresión predilecta del presidente para todo este tipo de giros, y que si pues está el pueblo de acuerdo, pues entonces salida al mar para Bolivia por el territorio peruano. Eso es lo que queda de la entrevista, tengo yo la impresión, ¿usted no? Sí, claro, y es un absurdo porque usted ha leído ya el comunicado de la Comisión de Constitución del Parlamento que pone las cosas en un contexto diplomático muy preciso, que es el del Tratado Polo Bustamante. Sí. Y me parece que no hay la menor posibilidad de que se recurra a ese pueblo, que es el gran comodín del presidente, y se lleve a referéndum una idea tan exótica, por decirlo menos. Sí, bueno, sobre las posibilidades constitucionales de incluir una pregunta de este corte en un referéndum vamos a hablar con nuestro próximo invitado.
Pero Qué bueno. podemos adelantar que no es cuestión de hacer la pregunta, no se puede hacer cualquier pregunta en un referéndum y lo que el referéndum responda, pues se convierte necesariamente en, por ejemplo, una disposición que contraviene lo que indica la Constitución, como en este caso. Si es lo que usted dice, entonces, ¿para qué mencionar un tema tan importante, tan delicado, con tantos antecedentes históricos, y en el contexto de una entrevista con un periodista tan informado como Fernando del Rincón, y en un canal que es el más importante vehículo de comunicación entre las Américas, sí, como es CNN en español, ¿no? Sí. Entonces, esto lamentablemente ni siquiera ha sido tomado por Bolivia como algo serio. El comercio, en su versión digital de hoy día mismo, refleja opiniones de bolivianos enterados que no le dan a esto viabilidad y por lo tanto importancia. Sí, ahora es inevitable pensar en la sintonía política que existe entre el presidente Castillo y Evo Morales como el contexto general de una afirmación de este tipo. Es decir, así es, uno se siente tentado a identificar esta disposición del presidente del Perú a hablar de una salida al mar para Bolivia por su afán de sintonizar con el ex presidente de Bolivia, que precisamente tenía acerca de este asunto, la salida de su país al mar, una bandera política muy importante, ¿no? Pero es una tontería, porque como todos tienen que recordar, y los bolivianos lo recuerdan en carne y en sangre propias, Bolivia, el gobierno de Morales, llevó este asunto al Tribunal de La Haya, cuya sentencia terminó definitivamente con las aspiraciones bolivianas y sus pretendidos derechos de acceder soberanamente al mar a través de Chile. Entonces, eliminado Chile de la ecuación, eso de que nuestro propio presidente ponga a nuestro país como una alternativa que Bolivia jamás planteó para salir soberanamente al mar, es francamente incomprensible. Sí, y no parecería, claro, que el presidente está preparado para dar esa respuesta. Si hubo un media training antes de la entrevista, quienes lo prepararon no vieron venir esa pregunta, porque evidentemente él ni siquiera tiene las fórmulas a las que trató de echar mano frente a otros asuntos, ¿no? Sin duda, pero el mínimo de la intuición y la sensibilidad política que se puede esperar de un presidente de la nación permite pues avisorar que él mismo plantee en el contexto de una entrevista semejante un problema tan absolutamente delicado que ya mereció de parte de la Comisión de Constitución del Congreso una puesta en contexto, refiriéndose al Tratado Polo Bustamante, que fue además el resultado de situaciones sumamente conflictivas para el Perú, que felizmente fueron resueltas durante el primer gobierno del presidente Leguía. Sí. Y era el rol de la Cancillería salir, digamos, con ánimo de bombero en una circunstancia como esta, a decir lo que ha dicho. No, en realidad a lo que esto alude es a la tradición de brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías bolivianas a través del territorio y puertos peruanos. Bueno, es la típica salida diplomática y es una traducción, como dije al principio. Pero una traducción entre comillas. Muy entre comillas, sí. Entre comillas grandes y muy defectuosas. Yo no sé si la han consultado con el presidente, si el presidente la ha leído críticamente, si la ha autorizado.
En todo caso, es una salida tradicional de la diplomacia que no debe convencer ni siquiera a los bolivianos. Sí, bueno, decía de traducción entre comillas, entre otras cosas, porque lo que el presidente dijo estaba en castellano, lo que dice la Cancillería también está en castellano. Es una traducción, sí, claro, o sea, traducción literalmente no es, sino es un afán de agregarle contenidos al enunciado original que no estaban allí y que pueden, digamos, dar la impresión de que, bueno, en realidad donde dice X quiso decir Y. Eso es más o menos de lo que se trata. Exactamente. ¿Es esa una función habitual de la Cancillería frente a los presidentes de la República? Bueno, usted sabe que la Cancillería tiene una especie de vocación indispensable de bombero, y en ese caso se ha ejercido de esta forma. Espero que, aparte de las suspicacias que a usted le merecen, y a mí también, sea una especie de salida pasable, porque ha sido objeto de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, pero generalmente esta función de bombero la ejerce la Cancillería a propósito de las relaciones internacionales del Perú, para ver si es que evitar que se produzcan situaciones tensas, o tratar de atenuarlas o lo que fuese. No, que yo recuerde con frecuencia por lo menos, para sacar de problemas internos al presidente del Perú, ¿no? Bueno, otra de las cosas que refleja todo esto es evidentemente una enorme improvisación y una falta de comunicación sustancial entre el presidente y el canciller, ¿no? Que tendría que haberlo ilustrado en el caso de haber sido previamente consultado. Y yo no sé si después se han dado las comunicaciones evidentemente suficientes como para que este comunicado sea genuino, como un elemento de traducción bomberil en una circunstancia tan peculiar. Sí, claro, bueno, como comentábamos hace un momento, es probable que la coordinación previa, si existió, no abordase ese tema. No era una pregunta previsible, de las más obvias al presidente, pero hubo otras preguntas de corte internacional, como por ejemplo cuando se le cuestiona o si él considera que Cuba es una dictadura o la situación en Venezuela. Él dice, habría que preguntarle a los venezolanos. Eso sí puede haber sido algo que se veía venir, y ¿tiene usted la impresión de que su respuesta contó con la asesoría de la Cancillería? Bueno, especular sobre estas cosas, mi querido Mario, es una cosa bastante difícil, porque estamos entrando en el terreno ignoto del pensamiento del presidente Castillo, para quien el concepto pueblo es una especie de comodín utilizado para cualquier efecto, negativo primero y positivo después. Sí, claro. Y en este caso, muy mal utilizado, porque ha sido aplicado a los pueblos de Venezuela y de Cuba, y por extensión al de Nicaragua. Sí. Lo cual hace presumir, o debería hacer presumir, que a él le preocupa la situación de esos pueblos y increíblemente presume que los pueblos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua se sienten sumamente satisfechos con sus respectivos gobiernos en lo que se refiere al respeto que esos pueblos merecen de sus gobiernos. Sí, claro. Pero históricamente la Cancillería no ha tomado posición frente a Cuba o Venezuela a partir de lo que dice un grupo de ciudadanos venezolanos o lo que dice un grupo de ciudadanos cubanos, sino más bien observando lo que ocurre en esos países y, digamos, juzgándolo con estándares de democracia, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo puedo recordar, y además con complacencia, y le diré con extrañeza, francamente, un comunicado que emitió la Cancillería
hace algunos meses sobre la situación en Nicaragua, que fue un pronunciamiento sumamente decente, Sí. ¿no? Pero que si usted lo extiende al contexto de Venezuela o de Cuba, simplemente no calza, ¿no? Entonces, aquí hay algo que es muy ficticio, ¿no? Que es muy poco realista, muy poco digerible. Sí, y también se expresó, usted habrá escuchado acerca del Grupo de Lima, cuando le preguntan sobre este grupo, él dice, nunca encontré al Grupo de Lima, nunca lo sentí en el pueblo. Nuevamente este mantra de la palabra pueblo, como si, digamos, uno va al pueblo, a la gente, y ahí va a encontrar al Grupo de Lima. El Grupo de Lima es un grupo que políticamente se organiza entre distintos estados, a instancias del Estado peruano, para adoptar una posición frente a la situación en Venezuela. Es decir, no, digamos, esto de acá ya es mucho más difícil de traducir todavía, ¿no? Efectivamente, peor todavía, el Grupo de Lima fue una propuesta exitosa, oportuna y prestigiosa del gobierno del Perú a través de nuestra Cancillería en su momento, y fue luego abandonado. Fue abandonado porque, en fin, las circunstancias políticas y creo que tal vez la falta de entusiasmo o de presión de la propia Cancillería frente a la Presidencia de la República así lo determinó. Pero el Grupo de Lima se gestó porque el Perú lo planteó, el Perú lo lideró, fue muy prestigioso para nuestro país, fue indispensable en el contexto regional, en la defensa de los derechos del pueblo venezolano, Sí. Y de lo que todos concebimos como los derechos de la democracia representativa en la región, que es aplicable a los derechos humanos de todos los integrantes de esos pueblos, en los cuales, de acuerdo con el pensamiento del presidente Castillo, Sí. probablemente no estamos ni usted ni yo. Así es. Muy bien, pues vamos a ver cómo sigue este esfuerzo de la Cancillería por interpretar las expresiones del presidente Castillo. Muchas gracias por la entrevista al ex vicecanciller Eduardo Ponce. Buenas noches. Gracias a usted, Mario.